Ya este es el último video para terminar de tejer el chaleco. Gracias, espero que lo esté haciendo, disfrútelo y seguimos. Aquí ya tengo las dos piezas. Este es un lado y aquí tengo el primer lado. Vamos a tejer la parte de la espalda. Empiezo el tejido con 141 cadenas. Esta cadena la puede tejer de 2 en 2 para que tenga la medida de la parte de la espalda o de la parte de abajo de donde vaya la altura del chaleco. De 2 en 2 y 5 al final cuando ya tenga su medida. Estas 5 cadenas son para empezar la primera vuelta. Y paso 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta cadena ahí empiezo a tejer el punto alto. Ahí tenemos el primer cuadrito que se está formando con una cadena de separación y pasamos una cadena de base. Y así se tejen todas las vueltas pasando un punto con un punto alto y una cadena de separación. Aquí tenemos la base que vamos a terminar la primera vuelta. Aquí voy a terminar la primera vuelta. Tengo una cadena, paso un punto, el punto alto, una cadena, paso una cadena y tenemos el punto alto en la última cadena. Y empezamos la segunda vuelta con 4 cadenas. Le doy vuelta al tejido y en cada espacio vamos a tejer un punto alto. Así continuamos las siguientes vueltas con los mismos espacios y con los mismos puntos altos. Tejí 26 vueltas con los mismos puntos con espacio de una cadena. ¿De qué manera se va a medir? Según el hilo que tenga, porque si usa un hilo más delgado o más grueso a este que estoy usando, le va a quedar más vueltas si es delgado o menos vueltas si es grueso. Aquí yo tomo la parte del costado y lo tengo que tomar este primer cuadrito que tenemos aquí y en este del lado de la espalda. Aquí lo mido y aquí automáticamente el tejido lo va a ir pidiendo la medida. Aquí estoy poniendo 2 vueltas de cuadritos en este espacio porque es una cadena, quizás es de 4 cadenas, no recuerdo, pero ahí le estoy colocando esta parte y así se va a ir midiendo hasta que estemos aquí en la misma medida. Aquí son 2, aquí son 2 y aquí estaría terminando. En este último punto que tenemos debe de quedar la esquina de la última vuelta, que es la vuelta 26. Y aquí donde terminamos, esta es ya la bocamanga del frente. Vamos a tejer la bocamanga de la espalda hasta el hombro. Aquí empiezo 1, 2 cadenas, le doy vuelta y en esta parte tejo medio punto arriba del punto alto, una cadena y medio punto en el punto alto, una cadena y tejo medio punto doble, una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, y así seguimos tejiendo un espacio de cadena y un punto alto
Ahí está el inicio de la vuelta 27. Aquí voy a terminar la vuelta 27. Aquí empezamos la vuelta y tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos tejidos sin el punto alto, y son los mismos que vamos a dejar al final para empezar y tejer con una cadena y medio punto doble, una cadena, medio punto, una cadena, medio punto, una cadena, pasamos un espacio y medio punto. Ahí terminamos la vuelta 27. Empiezo la vuelta 28, le doy vuelta al tejido y vamos a deslizar el punto tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta este punto vamos a deslizar. Vamos a contar en la vuelta 26 los 8 puntos. En el espacio de cadena deslizo, en el medio punto, en el espacio de cadena, en el medio punto, espacio de cadena, medio punto, espacio de cadena. Aquí tenemos un punto alto, deslizo, son 2, 4, 6, faltan 2 puntos, es deslizo, deslizo, deslizo y deslizo. Son 2, 4, 6 y 8. También se puede cortar el hilo, pero como usted guste, deslizar el punto, y aquí estamos ya para empezar la vuelta con 2 cadenas y un punto alto en el siguiente espacio, una cadena, y seguimos repitiendo el espacio de cadena y el punto alto. Voy a terminar la vuelta 28 y cuento 2, 4, 6 y 8. Aquí voy a terminar la vuelta. Dejo una cadena, un punto alto sin cerrar y un punto alto en el último espacio que tenemos. Ahí está, en un solo punto tejo los 2 puntos altos y tenemos la vuelta 28. Empiezo la 29, le doy vuelta y se va a deslizar. Este lo cuento como el primer punto alto porque estos dos se convirtieron en un solo punto, y deslizo en la cadena, en el punto alto, en la cadena y en el punto alto, y ahí empiezo la vuelta tejiendo 3 cadenas y un punto alto, una cadena y el punto alto. Así vamos a ir tejiendo hasta estar en el siguiente lado. Aquí termino la vuelta 29 y dejo 1, 2, 3 puntos para terminar. Aquí voy a tejer una cadena, el punto alto sin cerrar y el punto alto al final en el tercer punto alto, porque este es el primero, 2 y 3. Así vamos a ir cerrando cada vuelta. Ahí la cierro y está terminada la 29. Se van a tejer 2 vueltas más, la 30 y la 31, así como la vuelta 29. Se empieza con 3 cadenas para el primer punto alto y se teje el punto alto, y así continuamos 2 vueltas más.
Aquí termino la vuelta. Tengo este punto alto sin cerrar y arriba de estos dos puntos, porque se convierte en un solo punto, tejo el punto alto en un solo punto y ahí está la vuelta 30 terminada. Vamos a tejer la 31 igual a esta vuelta con 3 cadenas. Se le da vuelta y se teje el punto alto y estos dos se convierten en un solo punto. Aquí está la vuelta 31, es la última vuelta que estamos haciendo disminución del punto alto. Desde aquí se empezó la bocamanga y esta es la última vuelta, la 31. Cierro la vuelta 31 con una cadena, el punto alto sin cerrar, arriba de los dos puntos, el punto alto y está la vuelta 31. Se teje la vuelta 32 en adelante los mismos puntos, empezando con 4 cadenas cada vuelta. Ya no vamos a disminuir. Este es el segundo punto alto. Y sigo hasta el final de la vuelta 32. Aquí termino la vuelta 32, una cadena y arriba de los dos últimos puntos tejo el punto alto y ahí tenemos el punto alto arriba de los últimos dos puntos que se disminuyó en la vuelta anterior. Este es el inicio de la vuelta y aquí lo estoy terminando. Vamos a seguir hasta el hombro con estos mismos puntos, formando cada vuelta empezando con 5 cadenas y terminándolo en esta forma. Ya aquí queda el espacio de cada hombro a hombro. Tejí hasta la vuelta 48 de la vuelta 31, que fue la última vuelta que hicimos la disminución, y se tejió hasta la vuelta 48 con los mismos puntos y ya estamos en el cuello. Vamos a tejer los hombros. ¿De qué forma van a tejer la parte de la bocamanga de la espalda? Se toma la parte delantera. Aquí tenemos el hombro. Debemos de tejer hasta este punto. Aquí pongo la pieza. Si se fijan, no estoy estirando demasiado ninguno de los dos lados y ahí llegamos. Es solamente que queden las dos piezas con la misma altura. En esta parte es la altura que le dimos. Aquí está hasta la vuelta 48. Vamos a tejer aquí los hombros. Aquí empiezo donde terminamos la vuelta 48. Tejo 2 cadenas. Le doy vuelta y medio punto en el punto alto, una cadena y medio punto en este espacio, una cadena y un punto alto. Aquí vamos a tejer 8 puntos altos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tejo 2 cadenas, medio punto doble, una cadena y medio punto en el siguiente punto. Ahí terminamos la primera vuelta del hombro.
Vamos a deslizar hasta este último punto, le doy vuelta, deslizo, aquí estoy en el primer punto alto, en el espacio de cadena deslizo y empiezo la última vuelta, que es 1, 2, 3 cadenas y un punto alto en este primer punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, aquí tengo la cadena y 2 puntos altos, y en este tejo un punto alto, una cadena, medio punto doble, después del medio punto doble una cadena y medio punto en este espacio de punto alto, y ahí tenemos el hombro terminado. Y aquí corto el hilo. Voy a empezar igual en este lado el hombro, al lado contrario. Aquí está el que terminamos, está el de espalda. En la tercera cadena anudo el hilo y empiezo con 2 cadenas, es 1, 2, medio punto, una cadena, medio punto doble, una cadena, y sigo igual con 8 puntos altos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 cadenas, medio punto, una cadena y medio punto. Aquí terminamos la primera vuelta del hombro. Voy a dar vuelta y deslizo hasta el primer punto alto. Aquí están las 2 cadenas. Este es el primer punto alto. En el espacio de cadena deslizo 3 cadenas y un punto alto en el siguiente punto alto, una cadena, un punto alto, esta es la última vuelta, una cadena y el último punto alto, una cadena, medio punto doble, una cadena y medio punto. Y ahí nos quedan estos espacios, una cadena, y corto el hilo. Y ahí ya tenemos los 2 hombros terminados, y este es el cuello de la parte de la espalda. Vamos a unir el hombro. Aquí tenemos la parte del frente, aquí donde tenemos la punta del hilo, esto es lo que vamos a unir. Aquí tenemos 2 cadenitas, aquí en la última cadena vamos a cerrar la unión y aquí vamos a empezar a unir la parte del frente. Y aquí en la espalda, aquí tenemos 3 cadenas, estas son del cuello, y aquí en el punto alto vamos a empezar a unir en el punto alto hasta las 2 cadenas que tenemos en la bocamanga. Estas también son las 2 cadenas en la bocamanga. Aquí para empezar anudo el hilo en esta punta que tenemos y coloco la aguja en esta parte y aquí en el primer punto alto del hombro. Estas 3 cadenas son las que tejimos en la última vuelta del hombro. Aquí tejo medio punto, 2 cadenas y en este mismo espacio voy a tejer medio punto, 2 cadenas
Quiero que me quede bien unido este espacio de la costura. 2 cadenas. Aseguramos las 2 cadenas y las 2 cadenas. Ahí está. Vamos a seguir. Medio punto. 2 cadenas. Siempre tomando 2 lados. 2 cadenas. 2 lados. 2 cadenas. Es más seguro esta unión para que queden la misma medida los 2 lados. 2 cadenas, y en la primer cadena que tenemos de las 2 tejo el último punto. Ahí está, de medio punto, y ahí está el hombro terminado. Aquí ya hice una cadenita y voy a cortar el hilo, y está unido el hombro. Ahí está. Hay que perder esas puntas y está perfecta la unión del hombro. Así como unimos esto, vamos a unir la parte de la espalda con la parte del frente. Aquí vamos a colocar la aguja en este lado. Es como dejar un punto alto y empezar arriba. Y aquí tenemos 2 cadenas. En esta última cadena, ahí vamos a anudar el hilo. Aquí es más fácil ir uniendo porque es la costura recta. Igual vamos a tejer 2 cadenas, y para asegurar, aquí mismo vamos a tejer el medio punto, 2 cadenas, y hay que irle dando el espacio a los 2 lados para que nos quede al final en esta parte de abajo, en la 4ª cadena. Aquí vamos a cerrar la unión. Aquí está unido un lado. Aquí le muestro hasta este espacio que está terminado, la parte de abajo, la parte de arriba de la bocamanga. Con este punto de cadena y medio punto, la unión, ahí se ve por el lado revés, el lado derecho, se ve bonito. Ahí lo tenemos. Así como se unió este lado, voy a unir el siguiente lado de la manga. Estoy emocionada. Aquí ya está el segundo lado. Qué bonito se ve el contraste de un punto a este motivo que tenemos ya tejido. Hace muy bonita combinación. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí ya tenemos la orilla desde este espacio que tejimos. Toda esta orilla ya tenemos aquí, creo que es medio punto doble que tejí. Si es medio punto doble hasta este último espacio. Vamos a tejer esto con medio punto hasta este espacio. Ya teniendo el lado derecho, vamos a tejer el medio punto aquí en el cuello, a partir de la parte de arriba que tenemos. Medio punto doble es hasta aquí, hasta este lado. Igual, sin perder el lado derecho, vamos a tejer las mangas. Al mismo tiempo vamos a ir perdiendo las puntas, las 2 bocamangas, el cuello y la espalda. Vamos a tejer medio punto doble y ya terminamos. Aquí en la parte de la espalda, en la orilla, estoy tejiendo 2 medios puntos dobles en cada espacio de cadena. Y pasando el punto alto, porque esta es la cadena de base que tenemos. Así terminamos. Le tejí al final una cadena para cerrar el frente. Es opción si lo quiere abierto o cerrado. Espero que le guste. Ayúdenme a compartirlo. Denme like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. No olviden suscribirse. Aquí los espero. Bye bye.